Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy compramos cartuchos multijuegos para portátiles. ¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa, realizando incursiones y búsquedas en varias alternativas en cuestión de videojuegos. Y quiero, antes de empezar con este video, quiero agradecer a nuestro gran seguidor Super VIP, el señor Fernando Verástegui, que nos yapeó 20 solcitos, ¿no? Para aportar con su colaboración aquí con el canal. Ya saben que ya tengo yape y ya tengo plin, el cual lo voy a colocar aquí arriba para que lo puedan ver y puedan colaborar con el canal para poder seguir realizando este tipo de incursiones y mejores programas cada día. Y no se olviden también de seguirme en mis streaming que ahora estoy realizando en la semana, donde voy a sortear un juego que es el Resident Evil, el Village, cuando ya lo culmine, ya nos falta poco. El día de hoy tenemos un programa especial acerca de los cartuchos multijuegos para portátiles. Sé que en el mercado existen muchas portátiles, desde las Game Boy clásicas, las Game Boy Color, la Game Boy Advance, y también están las Nintendo DS, las Nintendo DS Lite, las DSi, y existen muchos cartuchos para este tipo de consolas portátiles. Y me habían pedido mucho este especial. Así que en primer lugar, lo que voy a hacer es, como este programa ya lo estoy grabando al día de hoy, he hecho un pedido por AliExpress de un cartucho multijuego de Game Boy, que ya me debe estar llegando en estos días, así que ahora lo vamos a ver, ahora que llegue, para ver si es que en realidad funciona tal y como es. Y voy a hacer algunas explicaciones. Y ahorita nos vamos a ir a Polvos Azules a comprar estos cartuchos multijuegos, los R4, para ver si es que en realidad funcionan y son una buena propuesta en ahorro en cuanto a videojuegos. Así que no perdamos el tiempo y vámonos a Polvos Azules por este cartucho multijuegos, el R4, para ver en qué precio se encuentra. ¡Vamos para allá! Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en la tienda de nuestro amigo Paolo Videogames. ¿Cómo estás, mi hermano Paolo? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? No, si quieren ver todo el repertorio de cosas que tiene aquí en su tienda en cuanto a videojuegos y consolas, te recomiendo que visites el video que ya hicimos la vez anterior. Pues, claro, ¿no, Paolo? ahí Galma le va a dejar el link de toda la descripción de los productos que contamos en nuestra tienda de Paolo Video. Sí, pero ahora nos vamos a concentrar en los videojuegos de las portátiles. Se han vuelto muy escasos, ¿no, Paolo? Sí, o sea, además de escasos, por lo mismo que también sube el precio, ¿no? Se escasean y son un poco caros, ¿no? Sí, como títulos como Castlevania, por ejemplo, son bien caros, ¿no? Los Pokémones incluso, ¿no? Son más caros. Que son bien caros y la gente quiere a veces jugar, pero a veces no se encuentran esos videojuegos, ¿no? Claro. Entonces Paolo nos brinda una gran alternativa que el día de hoy la vamos a ver. A ver, Paolo, ¿qué es lo que tenemos por acá? Porque muchas veces yo he querido comprar los juegos de Mario Land o los Mega Man, ¿no? De Game Boy clásica, pero ¿cuánto están rondando esos juegos? Bueno, esos juegos, dependiendo del estado, ¿no? Si es un estado bien conservado, están entre 140, 130 soles, ¿no? Y sueltos, o sea, sin caja, ¿no? Sueltos, pues tú ya no hay, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es la alternativa ahora que tú brindas aquí? Claro, mira, como bien le dice Galmar, o sea, hay una buena opción para la gente que sobre todo le gusta ese tipo de juegos, ¿no? Difíciles de encontrar, ¿no? Castlevania, los Mega Man, los Pokémon, ¿no? Y esta es la opción del EZ Flash Junior. Es este cartucho donde viene ya más de 300 juegos. 300 juegos. Sí, son juegos que son para la Game Boy Color, también es compatible con la Game Boy Advance, como ven, y también le hace a la Advance SP también. A la Advance SP, sí, a la clásica, claro, a la Pocket. a la clásica, todo Todas eso. las anteriores a la Advance SP. Sí, ¿no? a todititos eso. Eso me prende. Entonces, vamos a probarlo acá, como ven. Y como pueden observar, tiene una carpeta de Game Boy Color en español. Entonces vamos a dar esta opción acá. Y como ven, tiene juegos... Todo el repertorio, ¿no? Sí, ahí voy a hacer para la derecha, ahí pueden ver toda esa lista de juegos que hay. Claro, sí. El Donkey Kong, ¿no? Clásico, ¿quién no recuerda el Donkey Warrior. Kong? Claro, ahí también tenemos Los Picapiedras, el Prover, ¿no? los Marios también vienen, todo eso. Ah, están todos, ¿no? Sí, todos están acá.
Sí, ahí están todos los Mega Man. Todo Mega Man, Mickey, Pokémon, mira. Sí, ahí están todos Está los para Pokémon. todos compañeros que coleccionan Pokémon, que les gusta, ¿no? ¿Cuántos Ahí juegos vienen con- acá entonces, Paolo? Vienen aproximadamente más de 100 juegos, ¿no? 200, 300 juegos 200, vienen. 300 Sí, juegos. Y ahora otra cosa que también me llama la atención que me comentabas es de que el cartucho tiene una pila, ¿no? claro, el cartucho tiene pila y sirve para grabar los juegos, ¿no? Eso sí que es otra onda. Para las partidas, para grabarlo. Por ejemplo, le voy a hacer una breve demostración con el juego del Pokémon amarillo, ¿no? Para que vean que funciona correctamente, ¿no? Seleccionas con el botón A y ahí esperas que cargue, ¿no? Ah, ya, acá ya está cargando el juego de Claro, Pokémon, y ahí como ves funciona correctamente, ¿no? Ay, qué bonito. Y listo, ¿no? Con eso se ahorran con respecto al precio de pagar un Pokémon Pikachu que normalmente está borreando los 140, 150 soles, ¿no? Claro ¿no? que... En buen estado, ¿no? En buen estado. Sí, en un buen estado, pues, ¿no? Ujú. Y ahí, bueno, igualito, ¿no? El mismo procedimiento para entrar al Claro. juego. todo. Ahora la gran pregunta, Paolo, es ¿cuánto cuesta este cartucho? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Bueno, normalmente este cartucho lo estamos dejando a 270 soles, 270 70 soles, Ya. sí. Pero tratándose de ustedes, este cartucho lo podemos dejar hasta 250 soles. 250 soles. Sí. Pero Ya- ya me ahorro el tema de comprar mis juegos para mi Game Boy, pues, ¿no? Claro, ya te ahorras ya para estar comprando, ¿no? Claro que esos precios que siempre le damos, si ustedes vienen de parte de recomendación de Galmar, el precio es negociable, Es ¿no? negociable. Claro, Todo es negociable. Claro, todo es negociable. Y ahora, Paolo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, acá tenemos la otra opción, ¿no? Este cartucho, como pueden observar acá en la caja, se llama Omega EZ Flash. Es parecido al otro, ¿no? De Sí, la misma marca, creo, ¿no? Claro, es parecido, solo que este ya viene con juegos de la Game Boy Color, además de Game Boy Advance y de la NES, de la Nintendo. Ah, No, y de la ojo, Nintendo. no de Super Nintendo, de Nintendo. Ah, de la Nintendo Claro, NES. la más antigua, ¿no? Y el cartucho es como la del Advance, pues, Sí, ¿no? igual graba partida, tiene una Sí, memoria micro SD de 16 GB. Ya, sí, y se ve, creo que tiene ahí una pila, pues, ¿no? Tiene También. pila y graba partida, como bien lo menciona Galma, ¿no? Ah, ya, a ver, vamos a probarlo. Entonces, esto también me serviría, pues, en mi Nintendo DS, Claro, la es- DS Lite, ¿no? Como pueden observar, es compatible con la, como dice Galmar, la DS, DS Lite, Game Boy Advance SP y Game Boy Advance, como ven, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos más variedad de juegos. Acá sí vienen más de 500 juegos. Ah, ala. Más sí, de 500 más juegos, de ¿no? 500 juegos. Sí. Tenemos juegos de Game Boy Advance, de la GBC, que es Game Boy Color, y de la NES, ¿no? El botón A Viene vamos a en carpetas, ¿no? Sí, por carpetas viene, ¿no? Acá viene, por ejemplo, Game Boy Advance 89 juegos, ¿no? Entre esos también, mira, viene Sí, ahí veo los Castlevania, ¿no? Castlevania, pues. Claro, Mira, es un ya están clásico. todos, ya. Por ejemplo, un Castlevania así de Advance está bordeando más de 150 soles, así. Más de 150 soles. Sí, se ha Claro, escaseado bastante esos juegos, ¿no? Sí, claro. Miren, no, y ahí Donkey sí, los Kong Donkey también Kong. de Game Dragon Boy, Ball, ¿no? claro. Todos los Final Fantasy. Dragon Ball. También habían celdas, pues, ¿no? Mario, sí. Por ejemplo, acá le vamos a poner un Pokémon Esmeralda para probar el juego de Game Boy Advance, ¿no? Y como ven, solo demora unos segundos para que cargue el juego y ya tiene una diversión asegurada. Eso sí que es otra onda. ¿No? Ahora que se viene Navidad, para que puedan regalarse ustedes mismos, ¿no? Este cartucho que les ahorraría mucho, ¿no? A largo plazo y además regalarle a otras personas, ¿no? Sí, ahí está, ya cargó el Pokémon, pues, ¿no? Y ahora la gran pregunta es, ¿y este cartucho cuánto cuesta multijuegos? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Ese multijuegos igual tiene el mismo precio que el anterior cartucho que le mostré, ¿no? Están 270 hasta 250 si vienen de parte de Galmar, ¿no? Excelente, excelente. ¿Qué es lo que tenemos acá para la gente ya que tiene a partir de la Nintendo DS hacia arriba, ¿no? Claro, por ejemplo, aquellas personas que desean comprar juegos como Castlevania o juegos como los Zelda o los Pokémones, ¿no? Donde vienen Pokémon que están caros, ¿no? Los juegos de DS, ¿cuánto está aproximadamente? Están el Black, el White, están costando más de 200 soles incluso, Claro. ¿no? Incluso también los Call of Duty ya salieron también para la DS. Claro, ¿no? los Call of Duty y todo eso, ¿no? Entonces, esta es una buena opción, es un cartucho
que viene con una memoria de 16 GB, ¿no? Ya. Esto normalmente lo estamos dejando a 50 soles, ¿no? 50 soles. 50 soles y ya vienen grabados varios juegos, ¿no? Vienen 180 juegos. Este es compatible para la Nintendo DS, Ujú. para la Nintendo DS Lite y también se puede dar la opción que sea compatible con la Nintendo DSi. Ojo, pero siempre y cuando la DSi no esté actualizada. Porque ya. hay algunos que me dicen, mi consola no le hace, pero no le hace porque bien está actualizado o flashado, pues, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ah, ya. Entonces- O sea, es recomendable al momento de comprar que traigan la portátil mejor para probarla, Sí, ¿no? recomendable, como bien dice Galmar, traer sus consolas o si no tengan en consideración, como les mencioné, que es para la DS y la DS Lite, ¿no? Ah, ya. A ver, vamos a Entonces probarlo. vamos a probarlo para que vean que funciona correctamente, ¿no? Esta es una DS Lite, ¿no? Sí, es una Nintendo DS Lite, ¿no? Que también lo estamos poniendo en venta, ¿no? Ah, ¿y cuánto está una DS Lite, Pablo? Bueno, ahorita lo estamos dejando a 180 soles. 180 Viene con soles. su cargador y su lápiz, ¿no? Y con garantía. Con garantía, aprobado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ya introducimos el R4 y vamos a la opción de Star Wars. Y te salen 3 opciones. Ujú. Estos son temas de configuración. Siempre en la primera opción en las caritas presionamos la A y de ahí nos vamos a la tercera opción. Y presionamos la A. Arriba la tercera opción y la A. Y como ven, son 180 Ah, y juegos. acá ya te cargan todos Claro, los juegos. toda la lista viene ahí, Ujú. como pueden observar. Voy a Sí, deslizarlo claro. para Ahí abajo están para los que Mega puedan ver. Man, Spider-Man. Sí, Mega Man, sí, los Crash, ¿ah? Sí, los Crash. Star Sonic, Wars, mire, sí, Sonic. sí, Sonic, buen claro, juego. Claro, oye, gran alternativa, Sí. ¿no? ¿Y qué precio tiene este de aquí, Pablo? Como le mencioné, el R4 Ujú. en sí ha habido un alza, ¿no? Con respecto al precio, ¿no? Porque anteriormente estaba un poco menos, pero por el tema del dólar y por la coyuntura en sí ha subido, ¿no? Los costos para la importación. Entonces ahorita lo estamos dejando el R4 ojo morado, que solo es compatible para la DS y DS Lite. Lo estamos dejando normalmente a 50 soles, 50 soles. pero tratándose para la gente de Galmar a 40 soles le podemos A dejar. 40 soles. Con 180 juegos, Con 180 con juegos. todos los que están observando, ¿no? Y cabe mencionar que si fuera yo tienda, también vendes al por mayor, ¿verdad? Claro, normalmente sí, al por mayor le podemos dejar un precio más considerable, ¿no? Excelente. Por ejemplo, vamos a probarlo con el clásico, un Mario Kart, ¿no? Y ahí como pueden observar está cargando. ¿Ves? Y funciona igual que un original. Sí, miren. Por ejemplo, esa es una buena alternativa para aquellas personas que quieren obsequiarle a su hijo una DS Lite, ¿no? Y a veces quieren comprarle varios juegos, ¿no? Pero como los juegos son caros, ya mejor recompra R4 y ya con 180 juegos, pues, ¿no? Claro. Ya difícil que se aburran, pues 180 juegos. Ah. Y ojo, como yo les doy con su adaptadora, viene su adaptadora adentro, y con ese adaptador ustedes ya van a los técnicos y le dicen, amigo, tengo mi R4, quiero que me borres unos juegos y te instalan otros, pues, ¿no? O yo mismo lo podría averiguar por internet. Claro, ¿no? si sabe cómo hacerlo, normal, ¿no? Sí. Excelente. Y ahí como ve, funciona. Y cuéntame ahora, Paolo, aquí me has sacado la R4, que la he visto bastante hoy en día en el mercado, ¿no? Bastante comercializada, sobre todo para estas portátiles. Cuéntame qué características tiene, para qué consolas son. Claro, como bien lo menciona Galmar, esta R4 normalmente siempre se ve en el mercado, ¿no? Este color es clásico, ¿no? Entonces tiene la peculiaridad que le hace a todas las consolas. O sea, le va a hacer a su DS, DS Lite, DSi, DSi XL, Nintendo 2DS, New 2DS XL, la 3DS, 3DS XL y la New 3DS XL. Absolutamente O sea, todas. todas las DS para arriba, ¿no? Flashadas o no flashadas, ya. actualizado o no actualizado. No es como la otra que sí se te necesita actualizar. igual, o sea, no. ya. Este igualito, son 180 juegos que vienen, ¿no? Los 180. juegos son los mismos que en el anterior R4 color morado, ¿no? Ujú. Y viene una memoria igual de 16 GB y graba partidas. Y graba partidas. Sí. A ver, vamos a probarla. Por ejemplo, lo voy a probar en una Nintendo 2DS, también está a la venta, 350 soles. está 350 costando, soles sí. esta 2DS. Sí, es color rojo. Por ejemplo, introducimos acá. Y ahí Ya reconoció ahí presionamos el el juego. A y ahí reconoce, ¿no?
Y ahí va a reconocer los 180 juegos. 180 juegos, sí. 180 juegos. Normalmente siempre va a figurar 200, ¿no? Pero para que el cliente no me vaya a decir a futuro, son 200 y tiene que estar específicamente esa cantidad, ¿no? A veces viene mal grabado algunos, por eso siempre es 180 se le indica, ¿no? Ah, ya. Y entonces, como ven, 3 opciones igual, como la anterior R4 en la primera opción nomás. La A, Ya. y ahí ya te figura todos esos Toda juegos, la ¿no? lista de- Sí, viene Pokémon, Crash, Mario, todos esos juegos, ¿no? Ah, ya. Lo vamos a introducir en un juego para que vean que funciona correctamente, ¿no? Ok. Por ejemplo, mira, Pokémon Blanco. Un juego Pokémon Blanco está más de 200 soles, como les indiqué. Ujú. Y acá, con solo el precio, ahorita el precio de la R4 así color blanco, lo estamos dejando a 60 soles. 60 soles. Sí, si vienen de parte de Galmar, lo podemos dejar hasta 50 soles. 50 soles. Sí. Ahí está, muy buen precio. Y de igual forma, Mira. la memoria se puede Sí, igual. editar, ¿no? Claro, por Editar, ejemplo, ¿no? si se aburren de los juegos, igualito van abajo al sótano los técnicos, le dicen, tengo mi R4, bórrame otro juego. Igual viene con su adaptador, ¿no? Sí, miren, Ahí está, mira. Y ya me ahorro. Te todo el ahorras tema más de 200 soles por juego. Así es. Sí, güey. Y obviamente aprovechando, ya que estamos acá, también me han sacado los cartuchos multijuegos que hay para Super Nintendo, Sega, Nintendo y Nintendo 64, ¿no, Paolo? Cuéntame estos cassettes, estos juegos. Mira, como pueden observar, acá vienen 49 juegos en uno. 49 en uno. Sí, ¿ya? graba partida, ojo. Vienen Ah, juegos ya. de Mario, de Donkey Kong, así. ¿Qué precio tiene este de acá? Eso lo estamos dejando a 160 soles. 160. Sí. Este de aquí, Este viene 100 juegos en uno. ¿ya? También graba partida, ahí viene Top Gear, Tortu Ninja. Buenos títulos, ¿no? Otros juegos, sí. Ajá. ¿Qué precio Eso lo tiene? estamos dejando a 170 soles. 170 soles. 170. 170. ¿Y este del de Sega? Por ejemplo, este es el Sega, el cassette que viene en varios juegos, viene más de 100 juegos. Viene Ya. con su memoria micro CD, Ujú. ahí como pueden observar, viene más de 100 juegos. Esto lo estamos dejando a 180 soles. 180 soles. Sí. ¿Y el de la Nintendo NES? Este de la Nintendo lo podemos dejar hasta 150 soles. Viene 150 soles. 143 juegos. 143 juegos. Y este que me llama la atención, el ED64, este es para el Nintendo 64, ¿no? Claro, este es el ED64 Plus, viene con su software, su disco, y también viene grabado ya 300 juegos. Viene 300 grabado. juegos. Sí. Graba partida, Ya. todo, ojo. ¿Ah? ¿Qué precio tiene este? de Eso lo aquí? estamos dejando a 350 soles. 350 soles. Claro que si viene de parte de Gama lo podemos hacer un reajuste en el precio. Y otra cosa que me llama la atención de aquí, de la tienda de Paolo, que no salió la vez anterior, no lo enfocamos bien, es de que tiene toda clase de repuestos. Miren que te puede interesar. Ojo, él no repara, solamente te vende los repuestos, pero te podría recomendar un técnico, ¿no, Paolo? Claro, efectivamente, como dice Galmar, yo no hago reparación, yo solo vendo los repuestos. Sin embargo, también le puedo recomendar a un técnico, ¿no? Pero incluso vendes los repuestos, lo que yo sí me he dado cuenta es que a muy buen precio. Sí. Mira, por ejemplo, acá tienes las láminas, ¿no? Estas son las láminas de los controles, ¿no? Para Play 4, Play 3, ¿no, Claro, Paolo? sí. ¿Desde qué precio, cuéntame, están? Bueno, en sí, el precio varía, ¿no? Dependiendo del modelo, ¿no? Por ejemplo, así, láminas dobles de Ujú. PlayStation 4 están costando 10 soles, ¿no? 10 soles. Sí, por ejemplo, láminas así de Play 4 que sean de un solo modelo están costando 8 soles. 8 soles. Claro. Eso es por lo general, a veces el control se cruza, ¿no? Los botones, ¿no? Claro, a ver, les detallo un poco, ¿no? Así, según los conocimientos básicos que tengo, estas láminas es como el sistema nervioso, ¿no? Del mando. Por ejemplo, hay clientes que me dicen, mi mando no da, ¿no? Y yo les digo, bueno, tienes que descartar primero con la lámina, ¿no? A veces se van desgastando por el tiempo o las pistas ya no hacen buen contacto, ¿no? Entonces ahí ya con eso descartan. Ya, perfecto. Y obviamente también puedes vender al por mayor, pues, ¿no? Claro, Estas como digo, láminas. esos precios son normalmente por unidad, ¿no? Pero ahora si ustedes me dicen, vengo de parte de Galmar y quiero llevarte, digo, pongamos más de 5 para arriba, ya otro precio, Otro precio. pues, ¿no? Incluso acá tiene, pues, los repuestos, ¿no? Del DualShock, ¿no? Miren, Claro, ¿no? por Este ejemplo, de Play tenemos 2, de Play 2, ¿no? que es, también le hace al Play 3, de Play 4 para el modelo Pro, para el negro. Hasta todo en eso. colores tiene. pues, Mira, ¿no? por ejemplo, este es así,
material así plateadito, todo así, ¿no? Sí, Esos son claro. un poco más caros. Y aquí tienes los protectores justamente pues, Claro, para, por ¿no? ejemplo, esos GES se ponen ahí se encima ponen de la aquí, ¿no? campanita, ¿no? Ujú. Porque a veces por el sudor así no pueden jugar bien, ¿no? Se desgastan. Claro, miren, aquí tiene varios. Estos son de el control de la GameCube, ¿no? Claro, por ejemplo, esas son las campanas que Ujú. van encima del análogo, ¿no? De De la la nada. GameCube, ¿no? De la GameCube. Y estos de aquí, coméntame, Paolo. Esos son los análogos, ¿no? Por ejemplo, este es análogo, es compatible para PlayStation 3 y para los primeros modelos del mando de Play 4 que tengan 3 pines, ¿no? Ah, ya. ¿Y qué precio tiene este de aquí? Bueno, normalmente le están dejando 10 soles, ¿no? 10 soles estos de acá. Pero como les menciono de nuevo, les reitero, el precio varía dependiendo si vienen de parte de mi amigo Galmar y me dicen por mayor, ¿no? O sea, por mayor de 5 para arriba. ¿no? Incluso acá tienes los repuestos para las Nintendo DS, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, acá tiene tengo bastante, los miren. lápices para todas las consolas de las táctiles de la Nintendo, ¿no? Sí, De a las veces cuando consolas compramos de táctiles. segunda viene sin esto, pues, ¿no? Claro. ¿No? Y aquí tiene todos los repuestos, miren. Normalmente ahí varía dependiendo del precio, ¿no? Está entre 10, 8 soles, así, ¿no? Entre 10 a 8 soles. Y por acá tiene, esto pues, coméntame qué cosa es Paolo. Claro. Este es el lente para el modelo Slim, para el Play 2 Para Slim. la Play 2 Slim. ¿no? Claro. Ujú. Por ejemplo, este lente sirve para que lea el disco, ¿no? Porque hay veces que vienen clientes y me dicen, no lee mi disco, ¿no? Entonces, normalmente a veces se descarta con los flex o si no, también con el lente. Con ¿no? el lente. Claro, de acá sale el láser y es lo que va a hacer que lea el disco. Que ¿no? lea el disco. Claro, este es para el modelo Slim. Esto le hace a todos los modelos Slim, pero que sean de 79.001 y el 90.001. Y el 90.001 de la Sí. Play 2. 79.001 para antes los modelos no lo recomiendo porque lo malogran a mi lente, ¿no? Normalmente se Ah, ya. recalientan rápido los modelos 75.000, 70.000, se recalientan rápido, ¿no? Esta información vale millones. Importante saber eso. Claro, ¿eh? por eso Importante tienen que saber. ser de 79.001 en adelante. Si me dice 79.000, 90.000, este es. Ese es. ¿Y el precio de este de aquí? El precio está costando así 60 soles, ¿no? 60 soles. 60 soles. 60 soles. Si ya viene de parte de Galma, ya podemos negociar el precio, pues, ¿no? Ya. Y luego este de aquí, Paolo, Bueno, este es es otro el lente. lente para el Play 2 Fat. Ah, para la Play 2 2 Fat. Fat, sí, Ya. para la gorra, ¿no? La grande, el primer Ujú. modelo que salieron, pero este es de ojo amarillo, ¿no? Hay tipos Ya. de modelo de lente. Yo solo ahorita tengo el lente de ojo amarillo. Ya. Igual está costando 60 soles, pero como les menciono, se puede negociar el precio. Ah, ya. Y otra consulta, ¿también vendes el chip para chipear las Play 2, Paolo, o la Play 1? Bueno, por el momento sí, ahorita no tenemos stock de lo que es chips para Play 2. Pero normalmente lo estábamos dejando a 15 soles. 15 así. soles, el chip, ¿no? El chip, sí. El chip. Ahorita sí se nos ha espaciado. Excelente. Y miren mis amigos, también tiene el análogo para el mando de la Nintendo Switch. Fíjense, miren, Por ejemplo, este es el análogo de Nintendo Switch, ¿no? Ujú. Para el Joy-Con, ¿no? ya. Eso normalmente se malogra, no más de 6 meses ya se está malogrando el análogo, ¿no? Ujú. Esto lo estamos dejando a 30 soles. 30 soles, ¿no? Sí. Y normalmente eso a veces es caro la reparación, ¿no? Paolo, ¿no? Claro, le cobrarán 20 soles, pero como digo, yo no reparo, no solamente Claro. vendo nomás el análogo. Ah, ya, pero ya saben dónde comprar el repuesto para el análogo de la Switch. Claro. Y luego miren por acá, chicos, Paolo tiene muchos modelos de pantallas. Estos también son repuestos nuevos. Coméntame esas pantallas, Paolo. Sí, bueno, tenemos pantallas para la Nintendo DS Lite, DSi, DSi XL, la 2DS, New 2DS XL, pantalla para el PSP 1000, 2000, 3000. Para la Nint- pantalla superior. Claro, abajo, la ¿no? arriba, abajo, para Nintendo Switch, para Nintendo Switch Lite también tenemos. Todo tipo de pantallas, ¿no? Los precios varían, ¿no? Dependiendo del modelo. Ujú, ¿no? Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho este recorrido ahí en Polvos Azules, donde nuestro gran amigo Paolo Videogames, un saludo Paolo, y así que vamos en este momento a probar el R4 que hemos traído, que justamente aquí lo tenemos, y también comentarles que ya me llegó pues mi cartucho multijuegos que he solicitado en AliExpress, así que vamos a probar estos videojuegos.
Bien, mis amigos, acá tengo ya el cartucho multijuegos que solicité en AliExpress. Lo único malo de este cartucho es de que me ha demorado como 6 meses en llegar. Así es, mis amigos. Sí, me demoró 6 meses en llegar este cartucho. Vamos a abrirlo para que puedan ver. Viene incluso en su estuche. Este es el cartucho, 61 juegos en uno. ¿Y por qué lo solicité? Para probarlo en este video. Ya lo había pedido hace varios meses atrás. Y viene un gran repertorio de videojuegos. Voy a colocarlo. Justamente aquí ya tengo mi Game Boy clásica. Vamos a colocarlo para ver si es que funciona. Vamos a prender la Game Boy. Aquí ya está encendiendo mi Game Boy y vamos a ver si es que funciona. Y como pueden darse cuenta, no sé si es que se llega a ver ahí, ahí está toda la lista de juegos. Está desde el Super Mario, los Wario, los Mega Man, los Adventure Island, Castlevania, Batman, Tetris, Flash. La verdad que gran repertorio de videojuegos que sí hay aquí. Vamos a probar pues con un Mega Man. Vamos a ver si es que en realidad, ¿no?, funciona a la perfección. Ahí está. Ahí está el gran juego de Mega Man. Y sí, sí funciona a la perfección, como se pueden dar cuenta. Y también ya probé y el cartucho graba las partidas porque en su interior tiene una pila. Y como pueden ver, ya probé el cartucho, funciona de manera correcta, graba las partidas porque este cartucho tiene una pila. ¿Cuánto me costó? Me costó $4. Así es, mis amigos, $4. Bastante económico pedirlo en AliExpress. La verdad que tuve bastante suerte porque también he escuchado algunos comentarios del cual al momento de comprar no les ha venido el cartucho o no graba las partidas o no trae los juegos que en realidad muestran. Para esto yo cuando hago las compras por internet siempre me fijo en que los comentarios de personas que han comprado a esa tienda, ¿no? La verdad que en esta oportunidad esta tienda sí tenía muy buenos comentarios, así que me arriesgué. Lo único malo, vuelvo a reiterar, es que el cartucho tardó 6 meses en llegar. Ese sí fue el problema. Lo cual, ese sí es un gran impedimento si es que tú en este momento quisieras jugar este repertorio de videojuegos, porque no los vas a poder tener rápido, ¿no? Sí podría ser una gran alternativa comprarlo aquí en las tiendas que yo ya les he ido mostrando aquí en el canal, porque si no vas a tener que esperar 6 meses a que llegue tu cartucho. Ahora vamos a probar el R4. Muy bien, aquí tenemos ya el R4 que adquirimos donde Paolo, ¿no? Vamos a abrir para ver el contenido. Aquí viene su USB, que era lo que él nos comentaba, donde incluso nosotros mismos podemos bajar los ROMs y poder agregarlos o quitar los videojuegos. Y aquí ya está el cartuchito, ¿sí? Aquí está ya el R4, el cual vamos a probarlo. Aquí justamente yo tengo mi Nintendo DS, ¿no? Este es la DS Lite. Vamos a probarlo aquí. Voy a colocarlo para ver si es que funciona. Sí, vamos a prender la Nintendo y vamos a ver si es que en realidad corre los videojuegos, ¿no? Ahí está, ya lo reconoció. Vamos a ingresar y seguro aquí me va a cargar, como ya habíamos mostrado, la lista de videojuegos, ¿no? Sí, aquí está. Vamos a ingresar. Ahí está toda la lista, ¿no? Está desde los Super Mario, los Bomberman, los Justice, Battleship, Spider-Man, Kirby, la verdad Mega Man. Hay gran repertorio de videojuegos, lo cual es una gran alternativa, ¿no? Este cartucho, ya que ya no gastarías, ¿no?, mucho en comprarte los cartuchos originales, ¿no? Voy a probar uno de ellos. Vamos a probar, quiero probar uno que en realidad sea bastante caro, ¿no?, hoy, al día de hoy conseguir. Entonces voy a probar un Castlevania. Vamos a ver si es que está. Mira, incluso está el Resident Evil, ¿ah? Está el Resident Evil por ahí. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Justamente aquí está. Ingreso. Y ahorita está cargando ya el videojuego, ¿no? Vamos a probar. Ahí está, si funciona. Algo que nos había comentado Paolo es de que también graba las partidas, ¿no? No voy a probar si es que graba porque el video se alargaría demasiado. Así que si alguien de ustedes también tiene el R4, sería bueno que lo comente. Incluso el volumen está muy bueno. Miren.
Muy bien, ahí ya está empezando el videojuego. ¿Y por qué he decidido probar este videojuego? Porque como ya sabrán, este videojuego pues en el mercado cuesta muchísimo dinero, pues cuesta más de 300 soles, obviamente si es que lo compramos en caja, ¿no? Miren, la verdad que el juego corre pero excelente, ¿no? Ahí está. Sí. Y esto representa un ala, madre. Ahí está, subimos de nivel. Ya está. ¿No? Y corre de manera excelente el videojuego. ¿No? La verdad que sí recomiendo el R4. Muy bien, mis amigos, entonces, comentarios finales. La verdad que sí es una muy buena alternativa si es que no quieres gastar y comprar muchos videojuegos, ¿no? El cual también no tienes espacio de repente. O hoy en día los videojuegos están muy caros, tanto de las consolas como las Game Boy clásicas o la Game Boy Color, los cassettes o los R4, tanto de la Game Boy Advance o los juegos prácticamente de las Nintendo DS o 3DS, te podría resultar una muy buena alternativa, ya que es un ahorro. Hoy en día, por ejemplo, ahorita que hemos probado un Castlevania, ¿cuánto está valorizado en el mercado? Como 300 o 400 soles en caja. La verdad que es un costo bastante elevado. O un Mega Man de Game Boy clásica no te baja de 120 o 150 soles hasta más, ¿no? Y hoy en día en conseguirlos son un poco escasos. Tendrías que traerlos de afuera. Entonces, tanto el cartucho multijuegos como el R4 te resultarían muy bien para que te puedas ahorrar y los tienes todos dentro de la consola. Así que es una muy buena alternativa. El tema también es saber dónde pedirlos, porque si los pides de AliExpress podría demorar varios meses. A diferencia que si los compras en las tiendas lo podrías tener al día de hoy. Y en el caso de Paolo, la verdad que el R4 sí es muy bueno. Es una persona incluso que vendía los dos modelos como pudimos ver en el video y no te va a estafar. Es una persona que tiene una tienda con bastantes años y la verdad que tiene todo un tema de garantía y en cuanto a videojuegos, accesorios y todo lo que te pueda ofrecer. Así que aquí abajo también en la descripción te voy a dejar el link de su tienda para que puedas hacer tus pedidos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy, pero no nos podemos ir porque hoy día, como también es diciembre, vamos a realizar también otro sorteo. Así es, mis amigos, así que como estoy regalando muchísimas cosas en este mes, vamos a sortear el R4. Así es, mis amigos, gracias a nuestros amigos de Paolo Video Games. Muchísimas gracias, Paolo. Vamos a sortear el R4 que hemos adquirido para tu Nintendo DS, 2DS, DSi, 3DS. Y lo único que tienes que hacer es muy sencillo. Tienes que darle like a este video, estar suscrito a mi canal. Tienes que también darle like a su link de Paolo Video Games para poder participar y comentar aquí abajo en la descripción por qué te gustaría ganarte este cartucho, el R4, con varios juegos. Eso es todo, mis amigos. Comenta aquí, dale like a mi video, suscríbete, dale like a su página de Paolo para que puedas participar y te lleves tu R4. Y la siguiente semana estaremos realizando el sorteo en vivo. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por sus colaboraciones. Ahora que ya tenemos Yape y Plin, no se vayan a olvidar. Y no se olviden también de suscríbete a mi canal, activa la campana, dale like a este video y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar, hasta un próximo programa y nos vemos, mis amigos. Cuídense, chau.